Sean bienvenidos a un viaje a través del tiempo con Time Gad. Este juego, lanzado por Taito en 1985, nos transporta a una época donde los laserdiscs reinaban y las animaciones asombraban a los jugadores de arcade. Acompáñenos mientras exploramos la fascinante historia de Reika Kirishima, la intrépida Time Girl, y descubrimos los secretos de este juego innovador que desafió las convenciones de su tiempo. Es fácil imaginar la poderosa impresión que dejaron los juegos Laserdisc en los visitantes de las salas recreativas en 1983, en una época en la que los gráficos vectoriales y las voces digitalizadas eran la cima de la tecnología de programación. Memoria, Dragon's Lair, dejó impresionados a los jugadores con imágenes y sonidos sacados directamente de un dibujo animado, que esencialmente lo era. Al levantar el telón proverbial, el truco de magia vistoso resulta ser simple y costoso. Un reproductor de Laserdisc conectado a una CPU, con una programación rudimentaria para cambiar las pistas de vídeo sobre la marcha. Incluso menos el juego en sí no se molesta en llevar la puntuación. El truco de básicamente ver una película corta con una entrada interactiva mínima resultó ser sorprendentemente lucrativo, con el cortometraje animado de fantasía de 10 minutos de Don Bluth, generando 32 veces su presupuesto de $1 millón en 8 meses. No pasaría mucho tiempo antes de que el mercado se inundara con títulos similares y la novedad se desvaneciera, dejando al nuevo género sin fuerza cuando Space Ace debutó en 1984. Y no fue por falta de esfuerzo, no, corrige eso. Fue por falta de esfuerzo. A pesar de que muchas empresas ambiciosas querían aprovechar la fiebre del oro, no todas contaban con el respaldo de un estudio de animadores ex-Disney para producir el vídeo de sus juegos. En lugar de eso, muchos desarrolladores cortaron y editaron metraje de películas y anime en una mezcla más o menos coherente de escenarios para jugar. Como Astrombell de Sega, que tomó escenas de Star Trek II, La ira de Khan, Mensaje del espacio y Batalla más allá de las estrellas, y Cliffhanger de Stern, que utilizó escenas de 2 películas de Lupin III, El misterio de Mamo y El castillo de Cagliostro. Gran parte del carácter y la destreza que hicieron exitoso a Dragon's Lair se perdieron, ya que muchos títulos introdujeron secuencias de entrada y batalla de manera descuidada y sin tener en cuenta el flujo. Incluso con el lanzamiento del título secuela de Bluth, su única contribución fue más entradas a un ritmo más rápido con tiempos de reacción más rápidos, convirtiendo el costoso juego en más devorador de monedas. Los jugadores estaban hartos de ver las mismas animaciones una y otra vez, a través del proceso de prueba y error de memorización. Los pequeños espectáculos de arcade habían perdido su brillo, y sus dueños volvían a gabinetes más baratos que no requerían costosos reproductores de Laserdisc con sus altas tasas de falla. En Japón, sin embargo, algunas editoras mantenían viva la categoría. Una de esas empresas era Taito, que lanzó algunos títulos únicos con éxito moderado frente a las cambiantes tendencias de mediados de los 80, con animación original de Toei. Time Girl fue uno de sus juegos de FMV más memorables. Las experiencias y hazañas de la heroína se asemejan más a Dexter de Space Ace que a Dirk the Daring de muchas maneras. En algún momento entre el siglo XXI y el 41, los viajes en el tiempo se volvieron posibles. Y como nos enseñaron Timeco. Volver al futuro parte segundo y Ted's Bogus Journey. Es una herramienta potencialmente peligrosa cuando cae en las manos equivocadas. En el año 4001 de A.C. Cristo, un criminal llamado Luda roba una máquina del tiempo experimental para cambiar la historia y tomar el poder. Afortunadamente, Reika Kirishima, alias Time Girl, puede seguirlo al pasado con su propio medallón de viaje en el tiempo mucho más pequeño en el pecho y una pistola láser a su lado. No es exactamente una trama profunda, pero es suficiente para justificar los peligros que enfrentará a lo largo de la función interactiva. Como el título indica explícitamente, Reika es una de las pioneras de chicas jugables en los videojuegos, siendo al menos una de las primeras protagonistas femeninas aparentemente completamente humanas creadas específicamente para un videojuego. A diferencia de sus predecesores como Kangaroo o MS Pac-Man, ella no era un animal con instintos maternales ni un disco amarillo abstracto que come constantemente. Y a diferencia de Baraduk, del mismo año, su género estaba a la vista y en el letrero luminoso. No había forma de ocultar que estabas controlando a una heroína de acción.
Una noción bastante progresista en una época en la que la mayoría de los juegos de arcade aún ponían al jugador en el papel de un piloto anónimo de una nave espacial. Bueno, algo progresista, pero no completamente al 100% positivo. La caracterización femenina en los videojuegos ha sido objeto de muchas críticas en los últimos años, y Reika sigue siendo un producto de su época. Siendo una chica de pelo verde largo en un top corto y pantalones cortos rojos, se la puede describir como una mezcla de Yuri de Dirty Pair, de Urusei Yatsura y un toque de Emilia de Macross. Es coqueta, generalmente alegre mientras se ríe y salta alegremente a través del peligro durante la mayor parte del juego, repartiendo comentarios aquí y allá, con algunos gritos de pánico cuando está en apuros. Incluso su atuendo puede rasgarse en ocasiones cuando fallas una entrada. En esencia, encarna lo que constituía la sensualidad del anime de mediados de los 80, para bien o para mal. Eso no quiere decir que todo sea necesariamente malo. Aunque Reika puede parecer bastante infantil, es encantadora y llena de personalidad, aunque a veces un poco molesta. Es mucho más habladora que Dirk, expresada por Yuriko Yamamoto, conocida como la voz japonesa del anime de Arcadia of My Youth y Yuria The Feast of the North Star. Su desenfado y actitud despreocupada la hacen destacar más de lo que podría haberlo hecho un tono frío y serio. Hay defectos en su representación, pero uno de ellos no es la falta de originalidad. Tampoco es completamente indefensa o torpe con sus acrobacias, esquivando golpes de dinosaurios y ráfagas láser futuristas mientras devuelve los rayos láser cuando es necesario. El hecho de que la mayoría de sus segmentos de fallo la muestren de manera súper deformada y cómicamente herida es una señal de que nada en el juego debe tomarse demasiado en serio. Al igual que muchas de las caídas de Dirk, el juego progresa de manera similar a la secuela de FMV de Blood, Dragons... ¡Ay, un segundo! Time Warp, que se lanzó años después, con Reika saltando de periodo de tiempo en periodo de tiempo. Aunque no tan extravagantes o estrafalarios como los periodos de Time Warp, como el nivel de Alicia en el País de las Maravillas. Time Gal muestra una interpretación muy libre de la historia. El cambio de periodo de tiempo es aleatorio, excepto en la última etapa. Muchas escenas tienen variantes espejadas para evitar demasiada memorización por parte del jugador. La clave que distingue a Time Gal de muchos otros títulos de FMV es su habilidad de detener el tiempo, que le da unos segundos para elegir el próximo curso de acción entre 3 opciones. Solo una elección es el camino seguro y generalmente no implica disparar a lo loco. Las etapas en sí son relativamente cortas, pero algo variadas. Aquí tienes una lista cronológica de los periodos de tiempo enfrentados en el juego. 70-0 AT. C. Reika debe huir de un dinosaurio. Más precisamente un terópodo que ruge como Godzilla y dispara un aliento azul explosivo que zapea a la pobre Time Gal si no tiene cuidado. Un pisotón en la cabeza envía al monstruo hacia la lava. 65-0 AT. Eas dinosaurios. Esta vez en un jungla pantano del período Cretácico. Aparte de un Triceratops, hay muchas criaturas acuáticas que te quieren como cena. Incluso Reika tiene tiempo para soltar un pequeño grito de Tarzán mientras se columpia en una liana antes de que se rompa. 30 AE. Los neandertales se agrupan para matar a nuestra viajera del tiempo de pelo verde. Comienzan levantando grandes rocas sobre ti, hombres de las cavernas astutos, arrojando hachas de piedra, muy astutos, y atrapándote en una gran red de... Ahora eso es simplemente tonto. No dispares a los hombres de las cavernas o desaparecerás debido a un paradoja temporal. 16A. E. C. Un mamut lanudo emerge de la tundra iceberg, cubierto de hielo, y persigue a Reika antes de que ella salte sobre su espalda. Y lo monte hasta que cae de nuevo al borde acuoso, con suerte, sin la Time Gal, a cuestas. Esta es la etapa más corta de todo el juego y se completa después de 3 entradas. 44 AT. C. Reika lucha y coquetea 1 a 1 con un gladiador romano dentro de un coliseo frente a una multitud, como la mayoría de la gente en el juego. No parece afectarles una extraña dama de pelo verde y vestida de manera llamativa que aparece de la nada. No pasa mucho tiempo antes de que la espada que encuentra por ahí se rompa y sea perseguida por el guerrero y un leopardo. Unos disparos de advertencia los hacen huir. 500 D. E.
Esclavos construyen enormes edificios de piedra en un acantilado oscuro en algún lugar. Reika debe evitar a un esclavista con látigo y montar una serie de carros mineros bastante anacrónicos, al estilo del templo maldito. Esta etapa termina abruptamente después de que el maestro azote tu carro. 666 Do O C. Un gigante ghoul en un cementerio espeluznante se levanta del suelo para llegar a la Time Gall. Se necesitan 3 disparos láser para acabar con él. También es una etapa bastante corta. Las versiones internacionales de Sega CD cambian este periodo de tiempo a 600 DC. 588 C. Reika aparece en un barco en el mar y se enfrenta a un único capitán pirata, rápidamente agarrando otra espada convenientemente ubicada para un duelo, antes de que otro barco en la distancia comience a lanzar cañonazos. La batalla resultante hunde el barco y la Time Gall salta a salvo para otro salto en el tiempo. En 1941, C. Reika salta de las alas de los cazas cero japoneses, esquivando disparos de las fuerzas aliadas. Se sumerge en el agua, solo para enfrentarse a un submarino y sus torpedos, montando uno de ellos hacia un portaaviones, donde esquiva más aviones aliados. 1990 C. Nuestra intrépida Time Gall se encuentra en un campo de batalla en el desierto, esquivando tanques y sus proyectiles hasta que un helicóptero la tiene en la mira, persiguiéndola hacia un puente colgante. De entre muchos de los errores flagrantes de la historia que comete este juego, es inquietante cuán cerca estuvieron de predecir la Guerra del Golfo unos años antes de que sucediera. Las versiones posteriores de Sega CD cambian la fecha a 1991 para que coincida. 2001 E. La visión cyberpunk de los años 80 del siglo XXI. Punks con crestas en motos hover van tras Reika en un paso elevado, uno incluso empuñando una espada láser, antes de que ella los pierda debajo de un camión de petróleo estándar. Así que mucho para predicciones instantáneas. El 2010 una inmensa estación espacial. Navío de guerra planeta. Cybertron es golpeada por meteoritos. Nuevamente, esta etapa trata de correr y no ser aplastado. 3001 Otra estación espacial, esta vez vista desde el interior. Un gigantesco robot aparece detrás de Reika, al estilo Star Trek, y le dispara. Reika de alguna manera agarra una patineta voladora y se embarca en una persecución a alta velocidad con el robot. 3999 C. En una nave espacial desolada llena de restos esqueléticos de la tripulación, Reika debe huir, en su mayoría alejarse saltando, de extraños monstruos alienígenas que se dividen al disparar y pueden lanzar redes para capturarla. Su única opción es arrojarlos por la escotilla de aire. 4000 C. Fuera de otra estación espacial, como está respirando ahí afuera, un par de cazas estelares le disparan antes de que rápidamente se suba uno y los haga volar por los aires. 4001 C. La última etapa, sin importar qué. Dentro de la base, Reika debe huir de un extraño monstruo, disparar a algunos guardias robots en una serie de ascensores y finalmente enfrentarse a Luda mismo. Sus pulseras de Mujer Maravilla desvían los disparos láser, pero su última detención del tiempo se hace automáticamente, haciéndolo girar para que dispare al enorme reactor detrás de él, haciendo estallar todo el lugar en pedazos. Y con eso la oficial Reika recibe una medalla por sus deberes, a pesar de la cantidad de paradojas temporales y cambios que posiblemente haya creado con todos sus saltos en el tiempo. Nunca se hace explícito si Luda influyó en todos estos problemas que Reika debe enfrentar o si simplemente está tratando de rastrearlo. Siempre 3 pasos detrás. O peor aún, sus saltos en el tiempo no son confiables. De todas formas, todo parece estar bien en su tiempo, así que podemos asumir que no se causaron daños duraderos por ella, o el criminal del tiempo. Las imágenes y la animación del juego están bien hechas, al nivel de una ova de anime de alta calidad en ese momento. Obviamente no coincide con la fluidez de las obras de Don Bluth, pero se adapta bien a su estilo, sin errores evidentes de modelos.
Desafortunadamente, la falta de música en la mayor parte del juego, más allá de la tonada demostrativa, deja el audio bastante vacío en algunos momentos, aparte de los comentarios de Reika. A diferencia de los juegos FMV de Don Bluth, no parece existir una remasterización en DVD o Blu-ray para este o cualquier otro título de película interactiva de Taito, por lo que la calidad de la Laserdisc es lo mejor que se puede obtener. Siendo un juego FMV, se distribuyó en muchos sistemas basados en discos ópticos. Uno de los primeros fue el raro accesorio japonés para computadora VOHD PC Interaction, que se podía conectar a computadoras domésticas como la MSX o Sharp Shuno. El accesorio ejecutaba el disco UXD de caja, mientras que la propia computadora hacía el trabajo mínimo de mantenimiento de puntajes, menús y programación de entradas. El enfoque del formato en el cambio no lineal de varios capítulos lo convirtió en un sistema perfecto para videojuegos basados en películas interactivas. Su calidad visual y auditiva es comparable a las CAV Laserdiscs, pero podría desgastarse con el tiempo, al igual que las cintas magnéticas de casetes o su formato similar, el Z. El VOHD tenía un seguimiento de culto en Japón, pero no era tan amplio, dejando la versión en raras cantidades. La versión Sega CD de 1992, desarrollada por Wolf Team y lanzada en Occidente por Renovation Products, es la que la mayoría de la gente fuera de Japón conoce. El puerto opta por cuadros redibujados en lugar de reproducir un vídeo de baja resolución para las especificaciones de color bajas del sistema, similar al puerto Dragon's Lairs ZTD. Definitivamente fue para mejor en cuanto a los visuales animados. Independientemente, el vídeo se reduce a la mitad de tamaño de pantalla con un gran borde que rodea la acción, mostrando datos de puntuación y vidas junto con grandes orbes azules en cada dirección que parpadean como ayudas útiles para la próxima entrada, excepto en la dificultad difícil, eso sí. Como toque lindo, un perfil chibi de Reika se sienta en la esquina guiñando con cada presión correcta del botón y haciendo ojos de X caricaturescos con cada error. Se dan contraseñas para llevarte a cualquier nivel que desees y se agrega un modo visual al completar una etapa para que puedas ver todas las escenas y muertes a tu gusto. Un bono agradable es la nueva pegajosa música del menú compuesta por el exalumno de Wolf Team, Motoi Sakuraba. Dado que esta es la única versión de Time Gal que se lanzó fuera de Japón, las versiones en el extranjero tienen una actriz de voz en inglés para Reika. Emula el tono animado y agudo de Yuriko Yamamoto. Algunas de las escenas de falla más atrevidas fueron censuradas, y el primer dinosaurio ya no tiene el rugido característico de Godzilla. Años después, se lanzó un disco Mega LD para el costoso Pioneer Laser Active, que es el puerto más preciso del juego disponible, aunque es escaso. Y por lo tanto, tiene un alto precio en el mercado de segunda mano. Poco después, Time Gal se incluyó junto con el título anterior de Taito, Ninja Hayate, en un conjunto de 2 discos para PlayStation y Saturn. Aunque sus códecs de vídeo no son tan de alta fidelidad como el Laserdisc, son bastante aceptables y utilizan toda la pantalla, aunque la versión de PlayStation se destaca ligeramente. El mismo modo de reproducción automática visual de Sega CD está disponible nuevamente en ambas versiones. Time Gal es definitivamente uno de los mejores juegos FMV, aunque no sea una hazaña difícil de lograr. ¿Qué piensas de la popularidad de estos juegos en comparación con otros géneros? Y así concluye nuestro recorrido por la historia de Time Gal, un juego que, a pesar de las tendencias cambiantes y los desafíos del mercado, logró dejar una marca única en el mundo de los videojuegos. Agradecemos por haber compartido este viaje a través del tiempo con nosotros. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando los tesoros y las historias que han dado forma al fascinante universo de los videojuegos. ¡Hasta pronto!